Hoy en toda la iglesia, en este domingo, tenemos el Día del Migrante para orar y ser solidarios. Los migrantes son aquellos que se desplazan del país de origen a otro país, donde esperan encontrar una vida mejor y más digna. El problema de la migración a nosotros hace unos cuantos años nos parecía muy lejano. Y recordamos al pueblo de Israel que emigró, tuvo que salir de la esclavitud de Egipto, porque esa no era vida, a buscar la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Y hacen un camino de fatiga. María, José y el niño Dios fueron migrantes. Tuvieron que salir de Belén porque el rey Herodes quería matar al niño. Y como no sabía exactamente quién era, mató a muchísimos niños, lo que se conoce como la matanza de los santos inocentes. A lo largo de la historia, hemos visto pueblos que se desplazan por las guerras, por la violencia. Buscan proteger la vida y encontrar en otro país una vida mejor, libre de la persecución. En Guatemala, con el conflicto armado, tuvo que salir tanta gente para proteger su vida, con las masacres que se estaban dando en un tiempo de pasado reciente. Así, mis hermanos, que la migración no es un problema que vemos de lejos. Yo les aseguro que si pedimos aquí, en los que estamos en este santuario, que levanten la mano los que tienen un familiar migrante, en nuestro caso en Estados Unidos, la gran mayoría levantará la mano. Así que el asunto de la migración es algo que nos toca en carne propia, por nuestros familiares migrantes en Estados Unidos, que viven bajo sospecha como que si fueran delincuentes, y no reconocen los hermanos de Estados Unidos que la riqueza que tienen es también debido al trabajo de los migrantes. Y Estados Unidos fundamentalmente es un país formado por migrantes. Y las causas son de distinto tipo. Pero en nuestros países la migración se debe porque las situaciones de injusticia, las situaciones de corrupción de nuestros gobiernos prácticamente expulsan del país a nuestra gente, porque no hay oportunidades de una vida mejor y más digna. Nosotros somos testigos aquí en el santuario, con el montón de intenciones de nuestra gente de las aldeas, que están pidiendo por aquellos que van de viaje, que piden para que los que ya llegaron no les falte el trabajo. Y así podemos dar testimonio. Pero lo que sentimos
hemos de sentirlo por cualquier migrante, porque el migrante es el nuevo rostro de Jesús, juntamente con otros necesitados. Miren ustedes las caravanas frustradas de los pobres hondureños, que no son solamente hondureños, sino que muchos chapines también se metieron en la caravana. Han recibido aquí en Guatemala un trato de chucho. Acuérdense lo que pasó aquí en Badondo. Todo esto no se puede. El derecho a movilizarse es un derecho humano. Y porque la persona es sedienta de felicidad y de mejor vida, buscan lo que más conviene, con todo el dolor de dejar atrás una familia. Son varias las razones. Pero la palabra de Dios, como anillo al dedo, en la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, nos habla de la corrupción. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla les ha carcomido las vestiduras. Cuando hacemos del dinero nuestro Dios, hay corrupción. Hay quienes matan por dinero. Hay autoridades que al llegar a un puesto dicen es la oportunidad, se corrompen, roban, y para cubrirse entre ellos hacen partícipes a otros de la corrupción. Y cuando hay corrupción del gobierno y de la iniciativa privada, prácticamente expulsan a nuestra gente más pobre a buscar mejores oportunidades de vida. No nos hagamos los niñitos de primera comunión en Guatemala. Esta situación injusta y corrupta en la que estamos viviendo es una gran fábrica de pobres, y yo diría de miseria, porque hay una pobreza digna, mis hermanos. Esa pobreza digna de aquel que busca vivir sin lujos, pero tiene acceso a la comida, tiene acceso a la vivienda, tiene acceso a los bienes de consumo, y si se enferma, tiene acceso a la medicina. En Guatemala toda la gente tiene acceso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene acceso o no tiene acceso? Hospitales desprovistos de lo mínimo. Miren la pandemia, nos agarró con una mano atrás y otra mano adelante. ¿Por qué? Por la corrupción que hay. Dada esta situación, la gente se arriesga a irse, y algunos aprovechan. Y yo soy testigo aquí en las aldeas de Jocotán, como algunos han mejorado sus casitas y han prosperado un poco con gran sacrificio. Miren, la palabra es bien clara, hablándonos el apóstol Santiago en el contexto de la fe y obras. ¿Cómo es posible que un gobernante se llame cristiano y sea corrupto? Hizo del dinero su Dios y roba al pobre, mata al pobre, expulsa al pobre del país,
Y esa es la realidad que nosotros vivimos. Por eso el apóstol nos dice claro, y ese será el mojo como una prueba contra ustedes y consumirá su carne como el fuego. ¿Por qué? Porque ustedes han defraudado el salario del trabajador. Es fácil decir esto a un nivel general para la gente más pudiente, para los empresarios que corrompen gobiernos para su favor y que dan mordidas y que sobornan. Pero nosotros los que estamos aquí, ¿será que no tenemos también algunas corrupciones más pequeñas? Yo me lo lanzo como pregunta. Pero la palabra de Dios hoy nos invita a ser coherentes. Por eso el Papa en la exhortación de hoy nos invita a que hagamos más grande y más ancha la comunión de los seres humanos. No tanto en un espacio geográfico, porque no se puede, pero sí que hagamos más ancho el corazón para vivir la comunión y la aceptación del pobre y del más necesitado. Cuando uno ve en camino migrando, mis hermanos, y no haya qué hacer, cuando una persona tiende la mano, aunque sea con una cosa mínima y poca, como puede ser una bolsa de comida, la agradece. Entonces, en este sentido, tenemos nosotros que ser más solidarios. En un mundo que sea incluyente, es decir, que acepte a las otras personas. Aquí a la parroquia es bastante gente la que pasa pidiendo ayuda y pidiendo pisto. Y todavía hay gente conchuda aquí en Jocotán que cuando les piden dicen, vayan a la parroquia, que de al pelo viene el santo. No seamos tacaños, ayudemos desde nuestra propia situación. Y uno de sacerdote aquí en la parroquia oye historia tras historia y nadie se va sin nada. Cuando uno se da cuenta que lo están baboseando ya la tercera vez, entonces ahí se pone orden. Pero ensanchemos el corazón y aceptemos el desafío del Papa de hacer más grande la comunión y la aceptación de las personas en nuestro propio corazón. Y sepamos tender la mano al migrante y no lo vemos bajo sospecha. Ese por huevón está saliendo de Honduras. Así comentan alguna gente, si uso las palabras que usa la gente. Y yo les pregunto, ¿por huevón se fue la familia de ustedes a Estados Unidos? ¿Verdad que no? Entonces miren, la tabla que uno use para medir a los demás, Dios es generoso. Y con el doble nos va a medir a nosotros. Sepamos medir bien, con justicia y con caridad. Y que la palabra de Dios nos ayude a ampliar el horizonte y ver más allá las luchas de la gente y las luchas de los pobres. Y seamos siempre solidarios como fruto de recibir también el cuerpo y la sangre de Jesús, que se ha hecho comida para todos.